Apreciados y apreciadas estudiantes, a continuación veremos un video que nos permitirá identificar los pasos prácticos para realizar un trabajo de campo por el método de radiación. Este método planimétrico de levantamiento nos posibilita realizar el ejercicio en un terreno que tenga las siguientes características. Un predio donde no haya mayores obstáculos, que sea relativamente pequeño y donde podamos tener un polo de radiación que nos permita visualizar todas las estaciones alrededor de él. Como paso inicial tenemos entonces el reconocimiento del terreno. Este punto tiene como propósito identificar el polo de radiación. Recuerden que el polo de radiación debe tener, digamos, como característica principal que desde él se puedan visualizar todos los demás vértices o todos los extremos del terreno, de tal manera que podamos hacer todas las mediciones desde allí. Luego vamos a despejar toda la superficie. Si encontramos que en el terreno alrededor de ese polo de radiación hay maleza, hay árboles o hay, digamos, algunos elementos que están obstaculizando la realización de mediciones, debemos proceder a cortar estos obstáculos para poder realizar las mediciones sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Después de tener identificado tanto el polo de radiación como las demás estaciones o vértices del levantamiento, vamos a hacer una marcación clara y visible de cada uno de ellos. Para ellos vamos a utilizar unas estacas, entonces ellas se deben hincar con una almadana de tal manera que no se vayan a mover fácilmente, entonces se deben clavar de manera adecuada, como visualizamos en el video, de tal manera que se puedan atar a ellas unos hilos y que puedan permanecer mientras realizamos las mediciones. Luego de ello vamos a unir desde el polo de radiación a cada una de las estaciones o a cada uno de los vértices, vamos a atar unos hilos o unas cuerdas que nos permitan definir adecuadamente los alineamientos, para que cuando vayamos a medir los azimut o a medir las distancias, garanticemos que estas medidas van a estar correctamente alineadas. Después del reconocimiento del terreno y de la marcación clara y visible de las estaciones, debemos proceder a la realización del croquis de la poligonal. Este croquis debe quedar muy fiel a lo que estamos desarrollando en terreno y allí ubicamos también el norte que referenciamos con respecto a nuestro meridiano magnético, es decir, con la brújula. Marcamos en ese croquis también cada uno de los vértices, el polo de radiación y los vértices que definimos en esta forma radial que vamos a desarrollar en el levantamiento. Cada vez que vamos desarrollando cada una de las mediciones, vamos a proceder con la marcación o con la anotación de esas mediciones dentro de la cartera topográfica, de acuerdo a cómo nos va indicando el formato que visualizamos en pantalla. Después de tener marcadas y alineadas cada una de las estaciones y cada una de las líneas desde el polo radial a cada uno de los vértices, debemos proceder a ubicar la brújula en el polo central. Recuerden que la brújula la estamos utilizando con nuestro celular, una aplicación del celular que previamente habíamos mencionado cómo se debía manejar. Entonces marcamos el azimut, que sería el norte, orientando hacia el norte magnético del terreno que estamos midiendo, que estamos levantando. Encontramos el punto cero que corresponde al norte de este terreno y después comenzamos a medir los azimut a cada una de las líneas. Para tomar los azimut, lo que hacemos es que giramos el celular en modo brújula, obviamente pues con la aplicación encendida, hacia cada uno de los vértices. Digamos que si nos está mostrando un ángulo de 30 grados, marcamos ese azimut, que sería el azimut entre el vértice O, que sería el vértice central o la estación central de observación, y el vértice A.
Luego pasamos a girar el celular hacia mirar el vértice B y este sería el ángulo de observación, el ángulo azimutal entre el vértice O y el ángulo A, el vértice A. Entonces ahí tendríamos el azimut del alineamiento A. Luego giramos hacia el alineamiento C, entonces ahí tendríamos el azimut del alineamiento siguiente y continuamos así hasta terminar nuevamente en el alineamiento inicial, que sería el alineamiento A. Esto sería, digamos, todo lo que corresponde a la medición de ángulos, siempre desde el polo de radiación, desde el polo central, girando nuestro celular o la brújula, pues que en este caso sería el instrumento de medición angular, desde el polo de radiación. Ahí en cada alineamiento. Mira, ponlo acá. Después de hacer esta medición vamos a proceder con la medición de las distancias. La medición de distancias siempre la vamos a hacer desde el polo de radiación. Como esta medición, digamos, este tipo de levantamiento está condicionado para terrenos planos, para este tipo de medición de distancias podemos utilizar medición de distancias para terrenos planos que nos posibilitan la extensión de la cinta por toda la superficie. Entonces en este caso vamos a poner la cinta desde el polo de radiación hasta cada uno de los vértices. Empezamos con el vértice O, nos extendemos hacia el vértice A, medimos la distancia y nos devolvemos, podemos hacer la medición de distancia en los dos sentidos, entre O y A y luego entre A y O, y de esa manera establecemos entonces la distancia 1. Luego pasamos del vértice O, siempre desde la estación central, desde el vértice O mirando hacia B, y luego vamos a tener allí entonces la medición de la distancia 2. Luego pasamos del vértice O hacia el vértice C y allí tendríamos entonces la distancia 3 y continuamos así hasta llegar al último alineamiento que sería nuestra última distancia. Y de esa manera entonces hemos establecido todas las distancias de medición del levantamiento por radiación. Es importante tener en cuenta que la ingeniería no solo se trabaja una sola rama o se hace de manera individual, sino que se necesita de muchas otras para hacer un trabajo, un entregable para cualquier proyecto. Interfieren varias ramas, tanto de ingeniería urbana, civil, ambiental. Todas van muy conectadas entre sí y para un proyecto que una edificación no solo requiere de un profesional sino de varios. Entonces hacer esta práctica con varios compañeros es bastante símil al trabajo que se hace ya en campo, a lo que se hace en el mundo laboral. Entonces desarrollar habilidades así en relación con otros compañeros hace parte importante de los conocimientos que adquirimos en el curso de topografía.